Oracle OIC Process es un servicio de gestión de procesos empresariales que permite manejar el ciclo de vida de procesos de negocio digitalizados de manera integral, segura, ágil y sencilla, apegándose a estándares abiertos y de facto y ocultando los detalles de infraestructura, integración, disponibilidad, seguridad y en general la complejidad operativa y de implementación al ser proporcionado a sus usuarios como un servicio en la nube en modalidad PaaS. Oracle Process se presenta como un servicio PaaS en nube pública, del cual se crean instancias independientes para cada tenant y se dimensionan de acuerdo a sus requerimientos globales de usuarios concurrentes y flujo de información entre los usuarios y el servicio y o con los sistemas integrados e interactuantes con los procesos. Oracle Process permite entonces ejecutar en un solo ambiente coherente, familiar, integrado y disponible las tareas de modelar procesos empresariales bajo el estándar BPMN 2.0, probar las aplicaciones interactivas y o automáticas que se generan al modelar digitalmente los procesos empresariales en la plataforma. Desplegar con unos pocos clics dichas representaciones digitalizadas de los procesos empresariales a un ambiente de producción presentado como un servicio en la nube. Coordinar las actividades de actores humanos ejecutores de tareas dentro de los procesos estructurados o no estructurados ya automatizados, entre ellos o con los supervisores e interesados. Permite también supervisar y tener introspección de los efectos y acciones de las tareas automatizadas que no requieren intervención humana dentro de los procesos. Estas también son llamadas tareas del sistema o tareas de sistema. Tener acceso a indicadores de gestión implícitos de la plataforma o derivados por medio de la composición de modelos de monitoreo, reaccionar ante los cambios que se requieran a los procesos a lo largo del tiempo, bien sea por la observación de su desempeño en la vida real o por los cambios impulsados de manera exógena a los mismos, como regulaciones, optimización, incluso nuevos pasos o supresión de pasos obsoletos o deprecados, generando así nuevas versiones de procesos y subprocesos estructurados y no estructurados. En las imágenes estamos viendo cómo se hace un modelamiento de un proceso BPMN 2 en Oracle OIC Process. Aquí se permite entonces modelar estos procesos empresariales, bien sea para la simple documentación de los mismos o para su conversión a aplicaciones accionables sin programación, utilizando los artefactos gráficos y sus formas de interacción descritos en el estándar BPM 2.0 de la OMG.org. Este proceso de modelamiento se hace obviamente de manera gráfica e integrada al servicio, en una interfaz de usuario responsive, agradable, autocontenida y estable, permitiendo entonces crear, modelar, alterar, probar brevemente e interactivamente, guardar, documentar, importar y exportar, además de clonar los modelos de procesos. En la pantalla estamos viendo entonces toda una secuencia de pasos en los que se está creando no solo un proceso, sino también una pantalla para interacciones humanas y está siendo probada cómo se vería para distintos dispositivos. Lo que vemos aquí en este momento es la capacidad de Oracle OIC Process para generar fórmulas o cualquier otro tipo de estructura algorítmica a partir de acciones con el mouse sin tener que programar o conocer un lenguaje de programación. En lo que vemos en este momento se nota las capacidades de configuración extensiva de los controles de los formularios.
para adecuarse a la gran mayoría de las situaciones que requieren una interacción con un humano en un proceso automatizado. De nuevo, el compositor de acciones dentro de los controles, pruebas. Este proceso, perdón, esta pantalla se va a clonar para generar una vista de la misma, una vista que sea de solo lectura, que puede ser usada en otro paso del mismo proceso sin tener que repetir la generación de todos los controles, reusando este recurso entonces. Bien, con todas las acciones que se ven en pantalla, se ha generado entonces una vista distinta de la misma pantalla, la cual será reutilizada en este momento en la segunda tarea de este proceso. Aquí se ve cómo se arrastra y se suelta ya con todos sus controles y se puede probar conectada o desconectada al contenedor original. Lo que se hizo en este ejemplo fue desconectar los controles para crear un conjunto nuevo de controles con las mismas capacidades y características. Lo que se hará a continuación, después de añadir los controles adicionales que se requieren en este formulario, será hacer una correspondencia o un mapeo de datos entre la primera pantalla, el primer formulario y esta segunda pantalla. Aquí se está enlazando una integración. Esta integración hace la consulta en una base de datos de los días remanentes de vacaciones del interesado que ha activado este proceso de requisición de vacaciones. Aquí se está, digamos, cableando esa integración a una tarea de servicio. Se están mostrando las diversas posibilidades de esa configuración y a continuación se hace el mapeo de las variables de entrada para esa integración, en este caso el email del usuario que se requiere para buscarlo en la base de datos y como salida se obtiene entonces los días remanentes de vacaciones o las vacaciones pendientes. Ya queda cableada la integración. Esta integración posteriormente va a entregar el resultado a la pantalla que se construyó reusando los controles de la primera pantalla, como se ven aquí. Y em, esto permitirá entonces que al pasar a la segunda tarea, los días pendientes de vacaciones de ese usuario sean desplegados en la pantalla del aprobador. Aquí se están construyendo un par de pantallas adicionales para los casos en que es aprobado o es reprobado el requerimiento de vacaciones. Esta pantalla es la pantalla inicial, la que acabamos de ver. Hay algunos warnings y algunos errores que deben ser corregidos en el momento de probar interactivamente el proceso en el llamado player. Estos errores se despliegan, se tiene oportunidad de corregirlos. Aquí se está configurando la condición para la bifurcación, para el gateway. Y una vez probado todo, ya en el player podemos hacer la prueba. Esta prueba, por razones de tiempo, se está solo mostrando, dejando sugerida a los eventuales usuarios. Y en la capacidad de probar, pues está ya
dando una prueba más con el look and feel verdadero que tendrá el proceso en un entorno de pruebas que tiene todas las capacidades del entorno de producción. Aquí lo que se vio en esta prueba es que los valores del primer formulario no están cableados de manera automática, no se están teniendo de manera automática, lo cual es posible. Esto se va entonces a corregir creando un evento para ese control en el que se añade una acción en la cual se busca el valor a partir de una función que es la función que trae ciertos datos del usuario actual. Aquí se está, por ejemplo, configurando el nombre para que se cargue automáticamente y el apellido, además del email que ya se configuró. Pues esto se hace sin programar y sin saber del lenguaje de programación. Como ven, ahí está el resultado en la pantalla. Ya los tres campos aparecen poblados. Igualmente el campo de inicio de vacaciones que ha sido calculado como la fecha más cierta cantidad de días. Vamos a ver ahora las capacidades de exportar procesos. En esa acción que acabamos de ver se exportó toda la estructura del proceso, sus variables y sus configuraciones y puede ser usado a posteriori en el mismo tenant o en otro tenant. Y la capacidad de importar procesos, entonces me va a permitir traer procesos de otro sistema o del mismo sistema en varios formatos, XPD, L, Visio, BPMN, XML. Aquí estamos importando un proceso creado con otra herramienta y que se apega al estándar BPMN en el tipo de formato de archivo requerido. Cuando volvemos a la vista de procesos, vemos que se carga toda la estructura del proceso y demás artefactos de diagramación del mismo. Y yo puedo empezar a accionarlo para adecuarlo a mis propias necesidades o rehacerlo en ciertos aspectos. En este momento se está clonando el proceso que está mostrado en pantalla, requisiciones de vacaciones C de la alta. Se está cambiando el nombre y quitamos el checkmark de abrir inmediatamente. Solo queremos clonar. Aquí tenemos ya el clon. Vamos a ver ahora las capacidades de modelar muchas situaciones y cálculos sin código. Estamos en el compositor de funciones y utilizando el repertorio de funciones y distintas capacidades se pueden entonces hacer cálculos, por ejemplo, como que se está haciendo de calcular los días calendario entre la fecha de inicio y fin de vacaciones. Aquí estamos viendo cómo se está haciendo una fórmula para hacer el cálculo de los días laborales. Los días laborales deberían calcularse como los días calendario, restando 2 días por cada 7 días transcurridos. Y aquí está probando. Esto se hizo totalmente sin utilizar un lenguaje de programación. Veamos ahora los tipos de procesos que puede manejar Process. Básicamente se conoce los procesos empresariales como dos tipos, los procesos estructurados, como los que acabamos de ver, y los procesos no estructurados. Los procesos estructurados son los procesos que tienen una secuencia fija y un número de caminos finitos y que son totalmente predecibles en cuanto a su estructura y comportamiento, que acabamos de ver
tres ejemplos. Ahora vamos a crear un proceso no estructurado. Un proceso no estructurado es aquel proceso en el que interviene una persona con un conocimiento específico de unas situaciones, pero que no necesita una secuencia de ejecuciones particular de todas esas acciones. Para crear un proceso, entonces, creamos el proceso, luego hacemos clic donde se indique en la pantalla para crear actividades. Igualmente podemos crear etapas que se deben observar dentro del proceso. Se debe especificar cómo debería comenzar el proceso. Se debe especificar también cómo debe terminar el proceso, en qué momento, punto o hito, qué datos utilizará el proceso, cuáles son los objetos de datos, quiénes pueden ver y actuar sobre los elementos del proceso. Estos procesos se utilizan en conjunto con expertos en campos verticales del conocimiento, en esos tipos de problemas que no tienen estructura. Para las tareas asignadas a humanos hay que también definir algunas cuantas cosas. Hay que agregar actividades, organizarlos en etapas. Se puede crear actividades globales, es decir, actividades que no están contenidas o no pueden estar contenidas en una etapa. Se puede hacer los seguimientos de las etapas y de las actividades en las etapas creando hitos. Se puede dotar a un proceso no estructurado de una estructura invocando a un proceso BPM dentro de alguna parte. Podemos también definir marcadores y eventos. Una vez que hemos configurado toda esta serie de objetos y artefactos dentro de la instancia del proceso, perdón, dentro del proceso, ya entonces podría empezar a utilizarse. Los procesos pueden comenzar, bien sea invocados por otros, con un formulario a través de la llegada de un mensaje, con un patrón de aprobación de formulario, un patrón de aprobación de mensaje simple, un patrón de aprobación basado en un formulario DMN, la aprobación de un formulario con un patrón de integración, un patrón de aprobación de varias etapas por formulario, patrón de basado en mensajes DMN, patrón disparado por eventos SAS o un patrón de aplicación cruzada. Y los no estructurados pueden empezar invocados por otro proceso con una lista de tareas, una lista de etapa única. En proceso IC existen una serie de recetas y procesos populares preconstruidos que se pueden utilizar para comenzar otros procesos. Aquí vemos 9 de ellos, en cada uno de ellos se puede pasear por la definición básica del proceso o ir a crear una copia del mismo con parametrización propia. Este proceso que se creó a partir de una plantilla o una receta puede empezar a modificarse de inmediato para adecuarlo a las situaciones propias de quien lo creó. Por ejemplo, aquí se está añadiendo una notificación manual aparte de la notificación automática que ya existe y se está eh, asociando una integración a una tarea
particular antes de del último punto. Vamos a ver entonces cómo ocurre el modelado de formularios. El tipo what you see is what you get, es decir, lo que usted ve es lo que tendrá en el momento de ejecución. Aquí se va a crear un proceso muy simple de dos pasos entre una persona que quiere hacer una donación y quien procesa esa donación dentro de la empresa. Entonces, básicamente, estas tareas en las que interviene interactiva y activamente una persona proporcionando, modificando, suprimiendo, verificando o aprobando información requieren mecanismos para lograr esas interacciones, los cuales son usualmente formularios, formas, pantallas, paneles o de cualquier otra forma que dicho artefacto sean llamados. Y para lograr esto, pues se conjugan y se configuran los llamados controles que son de distinta índole, variedad y comportamiento y permiten entonces llevar a cabo esas interacciones con humanos. Una vez que hemos diagramado parte o todo el proceso, para las tareas humanas, es decir, aquellas en las que no se ejecuta de manera automática y oculta a los usuarios humanos algo, es posible crear formularios con objetos interactivos, aspecto visual distinto, funcionalidad diversa para facilitar y mantener manejables las actividades de creación, captura, modificación, eliminación, selección, validación y o aprobación de información en tales formularios. Estos formularios son susceptibles de ser reusados total o parcialmente entre una tarea y otra, y la información que han capturado los campos de un formulario puede ser propagada hacia otros, reusándolos o componiendo nuevos formularios a partir de los existentes de manera incremental, usando los objetos conformantes o usando y haciendo transformaciones de datos, agregaciones o cálculos ejecutados sobre la información que incrementalmente se va generando entre los pasos de los procesos. Mientras hemos dicho todo esto, en la pantalla ya están prácticamente construidos eh, y configurados los controles de una forma para hacer donaciones, donaciones espontáneas dentro de una empresa. Ese es el ejemplo que tomamos. Aquí se puede entonces de nuevo ver la capacidad expresiva del compositor de formularios de Oracle Integration Process y sus capacidades de prueba y de visualización responsive. Aquí se está, por ejemplo, escogiendo el color de una línea, tomando como muestra el color azul de la barra de la interfaz de usuario. Este color podría haberse escogido de la página web de una empresa, de tal manera hacer match con los colores corporativos definidos en el manual de marca. Aquí ya está el formulario prácticamente operativo. Este formulario se requiere hacer algunos cálculos, así que se están componiendo funciones para lograr esos cálculos. Aquí se está de nuevo cableando el email, el nombre y el apellido de los usuarios a los campos correspondientes, de manera que aparezcan automáticamente. Ya se tiene un campo para generar la donación dentro de ciertos rangos.
ahora se está haciendo una función que calcula las cuotas a partir del control que permite escoger el número de cuotas. Una división simple, donación entre cuotas, número de cuotas. Así vemos entonces si se escogen diversas cuotas, el costo de cada cuota se calcula en el campo que está en gris abajo. Pero aún se pueden hacer más cosas en este formulario. Por ejemplo, si se cambia la donación, debería cambiar también automáticamente el valor de las cuotas. Así que se va a añadir ese cálculo de tal manera que cada vez que cambie el valor de la donación, va a cambiar también concomitantemente el costo de la cuota de acuerdo con el número de cuotas escogido. Todo esto se ha hecho sin saber un lenguaje de programación y sin tener que programar en lo absoluto. Ahora vamos a proceder a armar la pantalla del analista de recursos humanos, que será el encargado de gestionar el flujo de esa donación. Básicamente lo que se hace aquí es tomar la pantalla que ya se hizo y sus controles conformantes de manera individual. Se está añadiendo un botón que va a permitir entonces hacer el registro de la donación y un mensaje que le dice a este usuario en el momento en que esto sea logrado. En este formulario solo está mostrado y simulado, dado que para lograrlo de manera real tendríamos que configurar una integración con el sistema de Human Capital Management. Aquí se está configurando el botón de tal manera que cuando se presione se inactive para evitar repetir la donación dos veces y se está configurando también el botón para que en el momento en que se presione perdón, el mensaje, para el momento en que se presione el botón se tenga total claridad de que la donación se ha registrado correctamente. Aquí se están cableando entonces de nuevo los valores del formulario anterior. Esto es mucho más flexible que clonar un formulario rígido que ya tiene toda la información, puesto que yo podría no necesitar algún campo o querer hacer alguna transformación. Veamos ahora cómo estos formularios se pueden convertir en formularios multilingüe. Aquí tenemos dos locales declarados en el sistema. Uno es el inglés, aunque pues, hemos hecho todo en español, y el otro es portugués. Con la capacidad de traducir formularios, simplemente haciendo clic en el globito terráqueo que está en el compositor de formularios, puedo tener una pantalla que me muestra todos los campos que tienen texto en un determinado idioma y poner su traducción al idioma requerido en el lado derecho. Así si yo cambio de idioma, voy a ver cómo se vería ya el formulario traducido sin tener que hacer un retrabajo para cada uno de los lenguajes. Aquí está entonces el formulario en portugués y también ya lo tengo en español. Vamos a traducir a la pantalla de inicio. Simplemente colocamos la cadena de caracteres que es equivalente a lo que está en esa pantalla en español, pero en portugués. El modelo de datos
que está por debajo de cada proceso. Es un modelo que se va generando a medida que se van creando controles o se van creando otro tipo de objetos dentro del sistema. En este sentido, se difiere de otros sistemas disponibles en el mercado, en los que además de hacer todo lo que hemos hecho, hay que crear un modelo entidad-relación, es decir, saber de bases de datos y saber hasta cierto punto hacer estas estructuras para que se cree. En Process simplemente la estructura de datos se va creando a medida que se trabaja. También disponemos de una capacidad de motor de reglas y decisiones. Estas se pueden o bien importar, o bien crear, o bien eh, copiar a partir de un modelo. Aquí estamos viendo dos ejemplos que ya existen y vamos a ver una calculadora específica para cálculos de días adicionales de vacaciones. Se tiene aquí una serie de distintos tipos de reglas, reglas numéricas, reglas de tipo sí entonces, y a través de esa combinación entonces se puede probar la regla y ver cuáles son los resultados. Estas reglas, estas tablas de decisión se pueden incluir dentro de una tarea de un proceso de tal manera de que se cablean las variables que pueden venir de un formulario o de una integración y las tablas de decisión operan generando entonces valores de salida. Aquí se ha creado otro ejemplo de tabla de decisión y se muestra de manera gráfica cómo está estructurada y también cómo puede ser probada. Otro mecanismo importante es el constructor de expresiones. El constructor de expresiones se utiliza en muchas partes en Oracle Integration Process. En cualquier parte donde sale ese simbolito con una F y una X, se puede crear una función a partir de el modelo de datos ya creado del proceso o una serie de operadores predefinidos que estamos viendo en este momento, o también a partir de una serie de variables propias del sistema y del proceso que se pueden utilizar para una infinidad de situaciones. Aquí, por ejemplo, en el caso de una notificación, se está mostrando cómo el título de la notificación se compone a partir de unas variables del sistema. Igualmente, el texto del cuerpo de un email puede incluir también estas variables que se traen a partir de expresiones. Y hablando de notificaciones, veamos cómo se configuran las notificaciones dentro de Process. Hoy Set Process. Puedo crear notificaciones para la asignación, para la completación o cuando hay un error. Esas notificaciones pueden incluir la imagen de la pantalla que se estaba procesando y se puede hacer un preview de cómo será el email. Esto puede ocurrir en el momento de una tarea específica o también pueden hacerse notificaciones automáticas llamadas tareas de notificación. Un ejemplo de las notificaciones cómo llegan al sistema de mail, la estamos viendo aquí en pantalla. Algunas ya pueden tener un botón automático de submit o de aprobar o reprobar y ahí vimos cómo se mostraba la pantalla que fue anexa al mensaje. En los procesos empresariales digitalizados que no son del tipo de trazabilidad pura, es decir, aquellos que no interactúan o se integran con otro tipo de sistema, es común utilizar algún tipo de mecanismo que extraiga, modifique, transforme o inserte información en otros sistemas. Esto para efectos de cumplimiento de soporte a las tareas humanas que implican decisiones o acciones basadas en conocimiento o datos. Oracle IC Process integra de manera transparente al usuario y ocultando la complejidad todo un sistema de bus empresarial de servicios, servicios de colas y control de mensajes y otros mecanismos que permiten crear interacciones accionables dentro de los procesos y sus tareas de una manera uniforme, predecible, estable y fácil a partir de tecnologías de estándar de web services como REST o SOAP
conectores a bases de datos, sistemas de archivos, SFTP y sistemas comerciales de extendido uso en el ámbito empresarial o tecnologías de terceros de uso común, popular y extendido. A través del uso extensivo de metáforas gráficas y wizards como las que estamos viendo en la pantalla, para acceder a los objetos de negocios y objetos de información expuestos por los adaptadores y conexiones, que son los objetos accionales creados usando los conectores, es posible crear las asociaciones y correspondencia entre los diferentes objetos que componen una integración sin la necesidad de la edición explícita de complicados archivos XML, expresiones XPath, archivos JSON u objetos similares. Oracle OIC Process dispone de capacidades de diagramación gráfica, interactiva e intuitiva de flujos de integraciones, como el que vamos a ver más adelante, y ayudas para la composición de la lógica, fórmulas y transformaciones de información que minimizan o anulan la necesidad de conocimiento de lenguajes de programación de bajo nivel o de tecnologías conexas como XML, XPath, JSON, etc. Los adaptadores en Oracle OIC son un amplio repertorio de conectores a aplicaciones de industria, servicios populares y tecnologías de integración de facto como REST, SOAP, SFTP, bases de datos Oracle y de terceros, etcétera, que facilitan la creación, configuración, prueba y uso de integraciones incrustadas en tareas humanas o automáticas de los procesos digitalizados. Aquí se ve cómo se creó una conexión a partir de un adaptador y luego de crearla, pues lo que hay que hacer es configurar. Aquí estamos viendo una integración entre el RP Cloud de Oracle y una base de datos donde se muestra de qué manera fácil se puede mapear o cablear la información para que fluya de un evento capturado automático hacia una base de datos. Sigamos con el tema de documentación. Oracle OIC Process permite hacer de la documentación de procesos empresariales digitalizados una tarea incremental, declarativa y acumulativa, permitiendo ir añadiendo ítems de meta información como descripciones, comentarios, nombres de objetos, etcétera, como estamos viendo en la pantalla, a medida que se diagrama o construye el proceso. Igualmente permite exportar los esqueletos generados de estos artefactos de información en diferentes formatos comunes, editables y no editables, para su posterior tratamiento y complementación. Aquí estamos viendo que todos esos objetos y pedacitos de documentación se están entonces eh, creando a partir de que se hace el proceso y luego pueden conformar la documentación en las secciones exactas donde debe estar. Así que mientras se va construyendo el proceso, se va construyendo la documentación. Esto es un ejemplo de uno de los informes que se pueden generar. Se pueden generar en 4 formatos distintos y una cantidad apreciable de informes diferentes. Algunos informes son relativamente cortos, como la matriz RASI o el diagrama del proceso, y algunos son extensos, como el informe detallado completo. Si se quiere alimentar con esa documentación otro sistema, se puede utilizar XML, por ejemplo. Veamos ahora las capacidades de pruebas de un proceso. Aquí tenemos un proceso de vacaciones y donde se hizo clic en la pantalla es el conocido como player, es el artefacto que me permite hacer una prueba interpretada y simple del proceso. Por razones de tiempo se está saltando esa prueba. Y la otra forma de probar es con el botón probar que está arriba en la barra azul. La forma de hacer una prueba ya con la interfaz de usuario gráfica y el look and feel propio y final del sistema es
a través de este mecanismo. Aquí entonces se está cargando en modo prueba, como se ve ahí en la barra azul, se está cargando el proceso. Este siempre se muestra como versión 1.0 y pues se puede disparar desde acá y luego se pueden ir a ver ya las tareas distintas al inicio en un modo idéntico al que tendrá cuando el proceso ya esté en producción. Entonces se dispara un proceso y con el mismo usuario se está probando en sus distintas tareas. Llegamos a la parte ya de la aprobación y hemos visto cómo se puede entonces probar sin tenerlo en producción. Ahora pasemos a todo lo que es la parte de operación, comenzando por el paso a producción de un proceso. Una vez habiéndose socializado apropiadamente por la misma herramienta el proceso y ejecutadas las pruebas de rigor de los prototipos, los procesos son publicados. Dicha publicación permitirá que, de acuerdo a los ajustes de permisos, aquellos usuarios que puedan arrancar procesos interactivos los vean en su interfaz de usuario, en la opción Mis aplicaciones. Y los usuarios que intervengan en tareas que no sean la primera podrán comenzar a recibir asignaciones en su bandeja de entrada de la interfaz de usuario. Aquí se acaba de terminar de generar una versión, una vez probado el proceso y publicado. Publicado permite una socialización para comentarios, aprobaciones y otro tipo de interacciones. Aquí ya está entonces en modo de la vida real, el proceso en su versión 21. Se arrancó una instancia, esa instancia ya está en vivo y al estar en vivo entonces está procesando data real. Aquí estamos entonces ya con el look and feel de producción en la interfaz del usuario, cómo vería todas las ocurrencias de instancias que le corresponden en un proceso o varios procesos para ser diligenciadas por él o ella. Veamos cómo se hace la designación de ejecutores de tarea ya en el ambiente de runtime o de producción. Mientras yo estoy diseñando un proceso, puedo poner actores simulados o reales, pero ya en producción debo hacer la asignación a cada uno de estos roles de usuarios de la vida real. Se pueden escoger entonces usuarios, se pueden escoger grupos para crear esas asociaciones entre procesos o tareas y usuarios de la vida real. Aquí se está escogiendo a 3 personas, Luisa, Carolina y Carlos, para ser ejecutores de aprobador en el rol de aprobador en la tarea aprobaciones, en el proceso aprobaciones. Si yo tengo grupos predeterminados de usuarios, puedo asignar un rol a un grupo y cuando las personas cambian de cargo o se van o llegan personas nuevas, se asocian a ese grupo, pues ya automáticamente quedarán también asociados a la ejecución de esas tareas. Aquí se está cambiando de tal manera que se permita que los participantes anteriores de una tarea puedan seguirla. ¿Cómo se hace la gestión de identidad en Process? La gestión de identidad pues, se puede asociar a un directorio activo del cliente y a otros proveedores de identidad. Aquí se está mostrando el ejemplo de cómo con distintas guías y documentos se puede hacer una federación con Microsoft Active Directory, por ejemplo, y cómo se puede hacer una instalación de un bridge para la sincronización bidireccional. Veamos cómo es la experiencia de tarea interactiva ya de un usuario. Este es un usuario de tarea de la vida real
Esta es su interfaz de usuario, tiene distintas facilidades de ordenación de sus tareas por distintos tipos de criterio, los cuales pueden ser algunos de ellos combinados. Eh, Tiene la capacidad de hacer búsquedas. Estas búsquedas se pueden hacer de acuerdo a distintos y diversos criterios. Se puede ocultar el menú para tener más espacio de trabajo. Se puede trabajar en tareas. Aquí se está trabajando en una instancia de una tarea. Esta persona está pidiendo vacaciones, ampliando y probando distintas resoluciones y tamaños de la ventana, donde se ve que este formulario es totalmente responsive. Aquí el aprobador está haciendo algo muy particular, que es una aprobación masiva. Está revisando 5 tareas, de las cuales 3 van a ser aprobadas y 2 no van a ser aprobadas. Con el mecanismo de el circulito a la izquierda puede marcar varias tareas y hacer una aprobación masiva, como se está viendo que se hace en este momento. Y para la reprobación masiva o el rechazo masivo, en este caso de 2 tareas, se está entonces procediendo a utilizar el mismo mecanismo. Aquí se trató de hacer una operación que no se podía hacer. Utilizando el mismo mecanismo y haciendo el rechazo múltiple. Y aquí se acaba de hacer un rechazo individual. Al terminar el diligenciamiento de una tarea, se abre instantáneamente la siguiente tarea en la lista, permitiendo entonces una alta productividad a los usuarios. Aquí se está añadiendo un archivo o un documento a la instancia del proceso. Se ven además los comentarios y se ve que se le cambió la prioridad a esta tarea porque el usuario lo requería así. Vamos a ver cómo sería esta experiencia en la aplicación de usuario para dispositivos móviles. Estas son distintas pantallas de esa aplicación que está disponible en la tienda de iOS, y ahora veremos cómo opera de manera directa y animada. La mayor parte de la funcionalidad de la interfaz de usuario está disponible también en la versión móvil. Aquí vemos en la pantalla cómo un usuario está atendiendo una instancia de tarea y va a hacer un comentario utilizando la capacidad de dictado del teléfono celular, de tal manera de que no tiene que escribir, sino que está utilizando dictado de voz a texto de manera directa. Una vez que ha hecho su comentario, le da un tap a aprobar y se ejecuta la acción de aprobar de esa tarea. Aquí quedo viendo la siguiente y pues, vemos que es una forma muy fácil de usar. Veamos ahora cuál es la experiencia de usuario del supervisor. En la mayoría de las organizaciones hay supervisores de los usuarios de tareas para procesos empresariales digitalizados. Aquí estamos viendo que tiene una lista de tareas, una metáfora gráfica similar. Sin embargo, puede ver muchas más cosas además de lo que son las tareas. Aquí está viendo, por ejemplo, la pantalla que tenía en el momento del estado del proceso, una instancia particular. Está revisando que le pidió que le cambien la prioridad y está cambiando la prioridad. En esta otra está viendo el diagrama, el proceso en formato gráfico, pero se puede ver también en formato de lista y mostrando muchos ítems de información de su propio interés, o en formato de árbol, donde puede ver entonces, por ejemplo, la pantalla. Aquí se está haciendo una demostración de la capacidad responsive. Se está revisando si tienen documentos. Aquí encontró uno con un documento
y eh, esos documentos podrían descargarse en caso de ser requerido. Aquí está haciendo una alteración del flujo. Esto se puede hacer de manera discrecional, aunque puede ser peligroso si hay integraciones o si hay otro tipo de información. Aquí está haciendo una operación masiva en múltiples instancias, que en particular para esta situación no tiene sentido, solo está mostrándose la capacidad de- de hacer acciones multi-instancia. Aquí está entonces la posibilidad de alterar un flujo, añadir comentarios propios del supervisor. Se está diciendo que no tiene problemas, que continúa normalmente. Veamos ahora las capacidades de BAM y monitoreo con los dashboards estándar. Para los supervisores es muy importante tener una serie de ítems de información que les dice sobre los estados de las instancias de procesos, los tiempos de cumplimiento de tareas, los estados de cada uno de los tipos de procesos y de sus tareas, y el panel de control que dispone de manera nativa Voice Process permite una gran cantidad de verificaciones para un operador. Aquí estamos viendo entonces todos los relativos a estados de procesos. Igualmente podemos ver entonces procesos individuales, eh, filtros que se pueden disparar desde los dashboards. También podemos ver los análisis de cargas de trabajo con 5 filtros preconfigurados y visualmente muy enriquecidos. También podemos ver las tendencias. Estas tendencias pueden ser vistas por procesos o por tareas y el análisis de procesos cerrados por un rango de tiempo. Estos se pueden filtrar, se pueden utilizar de otras maneras. Pero para cuando no es suficiente estos mecanismos, tenemos una capacidad de analítica personalizada que va a permitir entonces exportar en formato CSV una serie de valores y filas derivadas de un análisis específico. Se pueden crear informes en distintos formatos gráficos de acuerdo a distintos tipos de consultas y de variables propias del sistema. Se está mostrando fácil que es modificar un proceso con otro y tener entonces ya una gráfica personalizada. Cada uno de estos informes se pueden luego guardar para ser reutilizados a posteriori. Está guardando un informe nuevo con su título y una breve descripción. Para aquellas situaciones en las que estos dos mecanismos no son suficientes, existe el otro mecanismo de consolas y modelos. Cuando los dashboards y la analítica personalizada no alcanzan, Oracle OIC Process cuenta con un mecanismo avanzado de creación de introspecciones en los procesos que permiten dar seguimiento detallado de hitos, como lo que se está mostrando ahí, y condiciones como la verde dentro de los mismos. Esto para definir métricas personalizadas y detalladas. Lo primero que se debe hacer es crear un modelo. Este modelo entonces determina una serie de hitos
y de eh, variables a medir. Luego, estos modelos se pueden asociar a un proceso o a una integración, en el caso particular que estamos viendo, a un proceso, con esta metáfora gráfica que se está viendo acá en la pantalla. Sencillamente se arrastra el insight a los caminos y a las transiciones, y luego se configura haciendo un mapeo de información, la información que se va a capturar cuando el proceso pase de una tarea a otra. Una vez configurados estos modelos, las consolas que se generan pueden estarme dando información muy específica sobre un proceso particular y con sus particularidades propias. Además, podemos hacer muchas configuraciones detalladas para mis consolas y obtener información que además se puede incrustar dentro de otras páginas web de manera externa al mismo sistema OIC. Veamos ahora, dentro del ciclo de vida de procesos, cómo hacemos versionamiento y mejora continua. Como ya vimos, en cualquier momento yo puedo tomar un modelo de un proceso y hacer un cambio. En este momento se está haciendo un cambio derivado de una observación, y es que el usuario que va a pedir las vacaciones en la aplicación de vacaciones debería ser capaz de ver cuántos días le quedan de vacaciones. A diferencia de otros sistemas de procesos, hoy se permite tener integraciones asociadas directo a los controles. Aquí lo que se acaba de hacer es asociar una integración directamente a el control de días remanentes, de tal manera de que cuando se cargue la forma, se van a traer directamente los días remanentes. Haciendo una vista previa, entonces se ve que la integración se dispara, ya se le hizo una mejora visual, se verifica cómo se ven distintos dispositivos y se guarda. ¿Qué hicimos en este proceso? Se quitó la tarea de sistema que invocaba la integración, y lo que se va a hacer ahora es asociar ese dato que se capturó en la pantalla de la requisición con la pantalla de aprobación, de tal manera de que se hace la invocación de integración una sola vez. Ahora vamos a generar una nueva versión mejorada de este proceso, publicándola y activándola. Esta refinación es de los elementos que definen la ventaja competitiva sostenible y por ende la cadena de valor de una empresa. Deben ser constantemente refinados para mantener esa ventaja competitiva sostenible. De tal manera que el ciclo de vida que incluye la refinación y mejora continua está provisto dentro de la plataforma de OIC Process. Bien, aquí se está utilizando la nueva versión del proceso ya con las capacidades de traer los días de vacaciones remanentes directamente. Y por último, veamos entonces cómo cuando crece mi operación yo puedo escalar mi plataforma de procesos. Aquí sencillamente a través de las distintas indicadores que me da la consola me doy cuenta que necesito aumentar la cantidad de paquetes de mensajes al doble, y al presionar guardar cambios ya se va a aprovisionar más recursos. Les agradecemos mucho su tiempo y su atención y esperamos haber satisfecho sus expectativas.